Soy Ricardo Rafael, les saludo en esta emisión, estamos arrancando a las 3:01. Quedamos desde el día de ayer de revisar esta semana a profundidad algunos de los temas principales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy le vamos a dedicar fuerte segmento a la seguridad y la justicia, probablemente el principal argumento por el que las y los votantes en julio del año pasado apoyaron al presidente López Obrador. ¿Cómo avanza con su principal deuda, con su principal planteamiento, que va de la mano de corrupción, pero sin duda lo que tenía o nos tenía a todos cansados y con necesidades de cambio era justamente el tema de la violencia? ¿Qué saldo tenemos hoy? ¿Qué podemos esperar para lo que resta de este año y de este gobierno? Nos acompañarán Alejandro Ope y también Hugo Concha para tener esta conversación. Hoy también dedicaremos tiempo para hablar de algunas de las políticas sociales, en particular la dirigida a las personas con discapacidad. He invitado a mi compañera Katia D'Artigues, este es uno de los flancos, usted la conoce, que ella ha cubierto desde el periodismo y también desde la lucha social, así es que tenemos el honor de contar con la presencia de Katia esta tarde. Jonathan Betancourt nos dará su mirada, su visión sobre la crisis que está habiendo entre la Secretaría de la Movilidad de la Ciudad de México y los transportistas. El tema no se resuelve fácil. La petición de que se autoimpongan el GPS no funcionó, así es que vamos hacia una legislación que los obliga a tecnologizarse. Algunos no están de acuerdo, particularmente ciertos taxistas. Valdrá la pena hablar de este tema también, y desde luego esto enlaza con las nuevas formas de movilidad y transporte de la ciudad. Tenemos también hoy una conversación con el curador Agustín Sánchez. Él, seleccionó varias de las caricaturas que se expondrán a partir del día de mañana en el Instituto de México en la ciudad de Washington, caricaturas todas publicadas a lo largo de 100 años en el periódico El Universal, el más antiguo de la Ciudad de México. Y bueno, en esas caricaturas está la historia del país. ¿Qué nos dirá Agustín Sánchez? Ese es tema el día de hoy. Otros asuntos reporteados siempre con acuciosidad por nuestro equipo y nuestra redacción. Por lo pronto, comenzamos con el editorial. Hoy nos enteramos que Gildardo López, uno de los presuntos, y la palabra presunto tengo que ponerla por delante, presuntos líderes del cártel Guerreros Unidos y también presunto responsable de la desaparición, secuestro y eventualmente asesinato de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, ha sido liberado. El juez que tiene el caso en la mano advierte que no encuentra elementos suficientes para acusarlo, no de crimen organizado, tampoco de secuestro, de haber participado en estos hechos. Hoy nos rasgamos las vestiduras y nos preguntamos cómo es posible que un presunto responsable de esta atrocidad de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa pueda pisar en libertad la calle. Desde luego, el dedo flamígero apunta muy rápido hacia la nueva administración, hacia la nueva Fiscalía General de la República. También, como es costumbre, apuntará en contra del juez que le dejó en libertad. Jueces que son acusados una y otra vez de no contar con elementos y liberar culpables. Esta versión de los hechos merece ser revisada no con lupa, sino con microscopio. Y déjenme regreso en el tiempo. La investigación sobre el caso de Ayotzinapa, la verdad sobre el caso de Ayotzinapa, no es una dama pura en medio de un laberinto. No implica, como algunos quisieran en su épica, enfrentar al Minotauro y encontrarse con esa dama, la verdad, esperando con nosotros para abrazarnos. La verdad jurídica nunca está ahí aguardando con inocencia para que un buen investigador la descubra. Ni en la peor de las novelas policiales se presentan así las cosas. La verdad jurídica es una actividad que se construye a partir de pruebas, de evidencia científica, de testimonios obtenidos por vías legales y desde luego apartados de la tortura. ¿Quiénes comenzaron la investigación
desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2014, se dedicaron, escúchemelo bien, se dedicaron a destruir toda la evidencia posible para encontrar a los culpables. No es que estuviesen buscando a esa dama al fondo del Minotauro o del laberinto, es que se dedicaron a mentir bellacamente y a destruir las pistas que habrían podido encontrar a los responsables, pero sobre todo encontrar a los normalistas. Nos contaron el cuento chino del basurero de Cocula, que no se sostiene por ningún lado. Nos contaron la gran mentira del río San Juan y los supuestos restos de Alexis Mora tumbados en el río, y quién sabe realmente quién los llevó ahí. Tomás Cerón, que hoy se ampara para que no le quiten la seguridad y los coches y los vehículos, es el fabricante mayor de esa mentira. Así lo señaló el GIEI y así lo señalan todas las pruebas. Con esa destrucción de la evidencia, sumado a que los que fueron apresados enfrentaron procesos probados de tortura, evidencia que incluso la hemos visto recientemente, pero que ya conocíamos por las propias periciales, sí nos llevan a encontrar un trabajo imposible para el juez: cómo mantener al Gil, a Gildardo López, a las rejas, si no hay con qué construir la verdad jurídica. Claro que muchos queremos justicia, pero basta de fabricar culpables. Aun si el culpable tuviese verdadera responsabilidad, hay que demostrarlo por vías legales, o comenzamos a actuar como actúan las barbaries humanas. Caso del Gil no es único. Me permito adelantarle, y mañana lo va a escuchar usted de voz de Alejandro Encina en la conferencia de la mañana. El presidente es el primero que saldrá de la cárcel, de al menos 14, si no es que más, presuntos responsables que por este batidillo que encabezó Tomás Cerón, en su momento Jesús Murillo Caram, y hay que decirlo, probablemente desde la presidencia, Humberto Castillejos, esa red de complicidades destruyó la evidencia que hoy era necesaria. Con todo, déjeme decírselo, confiemos en que Omar Gómez, el actual fiscal del caso Ayotzinapa, que la nueva fiscalía, con lo que sí se tiene, y arropados por el trabajo que el GIEI hizo en su momento y que hoy se vuelve a incorporar al trabajo, pueda dar, por lo menos, con los muchachos. Y cuando digo por lo menos es que quién sabe si encontraremos fórmula para procesar a los culpables, pero necesitamos encontrar a esos jóvenes desaparecidos pronto. Sobre esto será juzgado el actual gobierno, no sobre haber liberado al Gil, sobre bases que la administración anterior se encargó de destruir. Vuelta, lo anuncié hace un momento y bueno, pues muy a modo justamente del tema que mencionaba, hay que hacer una evaluación de las políticas de seguridad y de justicia, van de la mano, si una no abraza a la otra, si no trabajan en conjunto, la lucha contra la violencia no se resuelve, o para decirlo en los mejores términos, la pacificación no ocurre. Para eso le he pedido pues a nuestro especialista semanal, Hugo
Alejandro Concha, que esté aquí con nosotros hoy para hablar justamente del costado de la justicia, y tengo el honor de vernos acompañado esta mesa este martes de Alejandro Ope. Es quizá uno de los especialistas más agudos en temas de seguridad, no es alguien que borde sobre el lugar común, y se lo agradecemos siempre en sus textos y en sus participaciones. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. A ver, déjenme abrir de entrada con el último segmento del informe presidencial que se realizó el pasado domingo. El presidente, en muchos de los temas, yo digo que más en la idea de que el discurso construye realidad que en que la realidad haya ya ocurrido, jugó con triunfo, por ejemplo, en el fin de lo que él llama la corrupción tolerada desde arriba, fin del matrimonio desde arriba, ¿no?, entre el poder económico y el poder político, un despliegue de políticas sociales que pues tienen diversos cuestionamientos, pero que al final de cuentas en montos sí reflejan montos mucho más altos. Ahí hay una discusión sobre el tono correcto o no que utilizó el presidente, donde creo que hay cierta unanimidad es en la manera como enfrenta el tema de seguridad, donde dice a estas alturas no hemos resuelto nada, no se podía resolver mucho, estamos apenas desplegando Guardia Nacional, estamos apenas enfrentando el problema que me quita el sueño. Espero que este resumen sirva para abrir digamos esta sinapsis compartida, y yo les pregunto de manera más objetiva posible, Alejandro, ¿cómo vieron, cómo viste el mensaje en materia de seguridad? Pues bueno, sí es agradecible la honestidad del presidente, ¿no?, en ese sentido, en reconocer que el problema no solo persiste, sino que en algunos sentidos se ha agravado, ¿no? Y las cifras lo avalan, ¿no? Llevamos más o menos ya varios meses de más de 3,000 víctimas de homicidio doloso, ¿no?, y feminicidio. Vamos a cerrar el año más o menos con 36,000 víctimas, entre 35 y 36,000 víctimas en la cuenta del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual implica entre 38 y 39,000 en la cuenta del INEGI. ¿Con qué año se compara esto más o menos? Pues en absolutos con ninguno. En relativos, pues yo creo que este año vamos a superar la tasa de 30 por 100,000 habitantes. Yo creo que no veíamos esto en el país desde los años 50 del siglo pasado, ¿no? Entonces sí es una situación que es notoriamente grave, ¿no? Es peor que el 2009, es peor que el 2012. Mira, el peor año de Calderón en términos de la tasa de homicidio fue 2011, fue 24. El peor año de Peña Nieto fue 2018, que fue 29, ¿no? Y este año yo creo que vamos a romper la cota de los 30, y esto ya nos pone, digamos, en ligas mayores, ¿no? Ya superamos a Colombia claramente, a Brasil claramente, probablemente superemos a Guatemala este año. O sea, ya nos pone, digamos, en territorio de los países del Triángulo del Norte, ¿no? O sea, estás hablando de comparación con Honduras, con El Salvador. Honduras, El Salvador. Y con respecto al resto del mundo, con Siria. Pues digo, no, pues bueno, países que enfrentan un conflicto civil son difíciles las comparaciones. Pero, por ejemplo, con el promedio de la OCDE es 2. Sí, claro, de la OCDE. ¿No? Digamos, Turquía, que es igual un país que enfrenta pues, de ingresos medio, similar a México, que es asimismo también trampolín de narcotráfico, etcétera, tiene una tasa de homicidio como de 4, 5. Entonces, el balance antes de la intervención del presidente López Obrador es un balance inquietante, y todavía no vemos una curva en la disminución de homicidios y por lo tanto de violencia en términos generales. Es correcto. ¿Qué más tendrías que decir concretamente de su intervención, más allá de que reconoce esta circunstancia? Yo creo que reiteró, digamos, los dos ejes centrales de su propuesta en la materia, que la primera, digamos, es un enfoque en política social, pero no en programas focalizados de prevención social del delito, sino en programas generales, de alcance general a la población, sobre todo a la población joven. Hay una discusión sobre la eficacia de este tipo de intervenciones con respecto a, digamos, intervenciones más focalizadas. Y segundo, pues el despliegue de la Guardia Nacional, ¿no?, que según admitió también, implícitamente, ha ido más lento de lo que anticipaban, ¿no? Reconoció que había solo 58,000 elementos desplegados en el territorio, en 150 coordinaciones territoriales. Eso te da en promedio 386 guardias nacionales por cada coordinación. Considerando 2 turnos, pues que decir que en una coordinación, una de las cuales, por ejemplo, es el municipio de Guadalajara,
tiene 193 guardias nacionales. Eso difícilmente va a tener mucho impacto a corto plazo. Hugo, tu opinión. Hola. Pues me encantaría empezar diciendo que yo tengo otros datos, pero no, la verdad es que con Alejandro es muy difícil tenerlos. La verdad, no soy un especialista, eres muy riguroso con la información que das. Sin embargo, yo quisiera poner una visión adicional, ni siquiera voy a decir distinta, que no podemos perder de vista. Tampoco es sorpresivo lo que está ocurriendo, ¿no? El país venía en esta tendencia, más allá que un año levante, baje tantito las cifras. Sabemos que no hay una estructura, un diseño, un modelo exitoso en el combate a la criminalidad, ¿no? En ese sentido me refiero a esta tendencia. Y lo que ha hecho este gobierno, más allá de anunciarnos cosas, y seguramente con avisos en los que todos podemos estar de acuerdo, de que es la prioridad, de que hay que hacer cosas, no ha podido, en el periodo que lleva, pues hacer nada nuevo. Además, porque aunque pusiera, yo creo que toda la atención de toda la administración, no es un problema que resuelves en poco tiempo, ¿no? ¿Cómo creas todo un nuevo modelo de Guardia Nacional con gente capacitada, aquella que no lo está, o mejorando, limpiando, depurando la institución? Pues eso no lo vas a lograr de la noche a la mañana. Es más, el haber hecho estos cambios, el haber generado todo este modelo de incorporación de Policía Federal y sacando a mucha, pues seguramente te está generando también muchos vacíos en muchos espacios, ¿no? Los cambios administrativos, los cambios burocráticos, los cambios de jerarquía sí afectan al funcionamiento de estas instituciones, los afectan y de manera muy fuerte. Y justamente eso lo acaban de hacer. Ahora viene el proceso de consolidación y supuestamente de incorporación de muchos más elementos, que los dos son dos grandes temas, muy complicados. Entonces, mientras tanto, pues ¿qué? Los grupos de crimen organizado, pues que no se van a esperar, ellos siguen haciendo lo suyo, muy probablemente en muchas regiones del país siguen creciendo, se siguen multiplicando, ¿no? Bastaba ver lo que discutíamos la semana pasada, lo que ocurrió en Michoacán, en fin, en distintas partes del país, pues no hay una estructura adecuada, ni creo que suficiente hoy por hoy, para hacerle frente a este fenómeno. Ahí es donde estamos. Más allá de que yo creo que el presidente, qué bueno que lo reconoció, me parece de veras muy importante que lo haya hecho. También al final del informe decía algo así como, solo con una sociedad justa se va a lograr su transformación. Qué bueno que lo veía de esa manera, pero lo que se le viene es un problema muy serio. Y hoy en la mañana todavía dice, yo me comprometo porque yo lo voy a hacer, ¿no? Y soy un hombre de compromiso y de palabra, que vamos a bajar la incidencia delictiva. Ahora, bueno, le pidieron varias veces que diera fecha y se cuidó mucho no darla, lo cual vuelve pues intuitivo que se está refiriendo a todo un sexenio, digamos, los 5 años que le restan justamente para avanzar en esta dirección. Pero déjenme ir revisando algunas de las coordenadas y me remito otra vez a la conferencia de en la mañana. Una de las críticas más fuertes que yo he escuchado a su política de seguridad es que desestimó dedicar la inversión, tiempo, recursos a fortalecer policías de proximidad, la autoridad municipal y la autoridad estatal. Desestimó, hoy decía, porque eso no le toca a la federación. Y hasta cierto punto tiene razón, pero en realidad si la federación comienza una política de fortalecimiento de lo municipal y lo estatal, pues quizá podría haber resultados más rápidos, quizá tendrías efectivos más rápido desplegados en el territorio. Cabe también suponer que lo desestimó pues porque los presidentes anteriores no pudieron con los gobernadores, es decir, los gobernadores no fueron aliados realmente de ese esfuerzo. Yo quiero preguntarle a ustedes que conocen bien el tema, si es un acierto centrarse en un cuerpo nacional o si debió haberlo hecho de manera simultánea con los organismos de seguridad locales o incluso debió haberse centrado primero en lo local. Alejandro. Mira, yo creo que la seguridad se construye de abajo hacia arriba, de lo local hacia lo nacional, ¿no? 90% de los policías del país son estatales o municipales. 95% de los delitos, de las carpetas de investigación que se abren son del fuero común. Entonces, allí el problema está allí. Llevamos 8 o 9 meses concentrados en la punta de la pirámide, ¿no? En la base ha habido relativamente 8 o 9 meses, 8 o 9 años. Bueno, pero 8 o 9 meses, digamos. Sí, claro, pero esto desde que yo tengo memoria. A mí me llamó la atención, por ejemplo,
que la palabra policía solo apareció en el mensaje en una ocasión, y es cuando quiso decir que los miembros del Estado Mayor Presidencial ganaban mucho, ¿no? Ganaban más que los policías. Esa es la única referencia que hizo, la única vez que utilizó la palabra policía. Y no mencionó, por ejemplo, una iniciativa que sí es interesante, que sí es de esta administración, que se acaba de aprobar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es algo que se llama el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, ¿no? Que pone el foco en justamente las policías municipales, plantea un nuevo modelo de organización, plantea un nuevo modelo de financiamiento, plantea dotarlas de facultades, por ejemplo, facultades de investigación, facultades para recibir denuncias, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un modelo posible que pudo haber enarbolado y que pudo haber, que pudo haber o sea, ese es usado. un logro de estos 9 meses, pero no está subrayado en el informe. Lo que a mí, yo creo que hay un claro sesgo centralista en la visión que tiene el presidente en la materia, ¿no? Él, lo que presumen los spots, no deja llamar la atención, lo que presumen los spots en términos de seguridad son sus reuniones de las 6 de la mañana, ¿no? Es decir, yo estoy al mando, yo estoy al pendiente. Estoy al pendiente, la seguridad se administra desde Palacio Nacional. Y segundo elemento, en reiteradas ocasiones ha mencionado que solo tenía 10,000 policías federales, ¿no? Y que por eso era necesaria la Guardia Nacional. Uno de los argumentos a favor de la Guardia Nacional era eminentemente numérico. De los 30,000 integrantes de la Policía Federal, tenía buena parte eran administrativos. Nunca aclaran cuántos exactamente, pero se calcula que la mitad. Y cambia, ¿no? El número básicamente con el día, ¿no? Pero ha reiterado que solo tenía 10,000. Entonces necesitaba más, ¿no? Aquí, digamos, la paradoja de esto es que aun si la Guardia Nacional llega al tamaño que se ha planteado, que son 130, 140,000 elementos en 3 a 4 años, yo tengo mis dudas, salvo que transfieran a más militares hacia allá. Previsible. Sí, más que reclutamiento de civiles sería transferencia de militares. Aún si llegan a esos números, vamos a tener un Guardia Nacional por 1,000 habitantes, ¿no? En el promedio de Naciones Unidas, no es una recomendación, pero hay el promedio de los miembros de Naciones Unidas, todos los años les hacen un cuestionario a los países miembros y dicen cuántos policías tienen. El promedio es 3 policías por 1,000 habitantes. Es que si a ese Guardia Nacional le suman los policías locales, te daría un promedio arriba. Te podría dar un promedio arriba. Es decir, el tema es que la Guardia Nacional por sí misma no te va a resolver el problema. Y más justamente por este carácter nacional, porque quieren cubrir todo el territorio. A ver, te detengo aquí y déjame reunirme ahora con el tema de justicia, porque otra vez tenemos una fiscalía supuestamente nueva, ahorita podemos pasar la revista, Fiscalía General, pero pues la mayoría de los delitos, ya lo comentaba Alejandro, se dan a nivel local. El homicidio, ¿no? Para decirlo rápido, ¿no? Es un delito por local. Y no hay un esfuerzo ni de la Suprema Corte, porque no está en su jurisdicción, pero sí podría estar en su política, de atender las falencias de los órganos jurisdiccionales locales, ni una política criminal que incorpore a las procuradurías locales, y hay una enorme desconfianza de los gobernadores. Es decir, todo eso hace que, pues, otra vez, ¿no? Un poco como planteaba, seguimos robusteciendo el torso, la cabeza, pero el gigante tiene no pies, no piernas enteras, que son hilos colgantes. Hay una gran interrogante que todos la conocimos y la verdad yo sí daría mucho por saber exactamente qué pasó, que fue el cambio radical del discurso del candidato López Obrador al presidente electo López Obrador, cuando criticaba claramente el modelo centralista, por llamarlo de alguna manera, de atención a la seguridad, ¿no? Criticaba la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad, en la inseguridad o en el combate a la inseguridad, y un día, siendo ya presidente electo, nos sorprendió, creo que fue muy radical el cambio, diciendo que iba a crear una Guardia Nacional en donde iban a intervenir justamente las Fuerzas Armadas. Todo el mundo habla, algo si supo, algo encontró. No, ayer te decía una de tus entrevistadas, ¿qué debió haber visto? Pero el libro que presentó, con el que se presentó a las elecciones, ya hacía el planteamiento de la Guardia Nacional. Nos sorprendió porque no lo habíamos leído.
pero había sido muy crítico también. Hay grabaciones por todos lados, que él decía que iba a sacar el ejército de las calles, ¿no? Yo creo, a final del día teníamos 2 sexenios anteriores que le habían apostado al modelo centralista de combate a la inseguridad. Hacían alguna cosa también de apoyo a los estados, la conferencia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y todo, pero realmente la apuesta fuerte pues fue la Policía Federal, primero la SAFID, la Policía Federal, que continuó durante el sexenio de Peña Nieto. Y la gran sorpresa es que se le vuelve a apostar al mismo modelo, con otro nombre, con quizá algunas otras características, pero nunca se plantea el irnos al modelo federal original, que además hoy en día pues seguimos teniendo más de 300,000, si no me equivoco, 95,000, ¿no? Policías municipales y locales en todo el país. ¿Por qué? Sin lugar a dudas, el desafío es mayúsculo, y yo creo que cuando se ve y en números y en prospectiva, se ve inalcanzable. ¿Cómo vas a capacitar a esos policías? ¿Cómo vas a hacer que sepan hacer investigación? Yo alguna vez participé en un pequeño proyectito modesto con una organización internacional que buscaba eso, pero los cuadros, y con mucho dinero, que se lograba capacitar, y la idea era que se fueran reproduciendo, se fuera multiplicando, era verdaderamente insignificante. Fueron muchos años de abandono, por eso esta enorme insuficiencia a la cual se refiere Alejandro con los números de policía en las buenas que vamos a tener de Guardia Nacional por habitante. Bueno, la Guardia Nacional, déjenme plantearlo así, además del número de efectivos y sus capacidades, se convierte en un símbolo de lo que podría ser el agente responsable de la paz o de la seguridad. Es decir, ese Guardia Nacional sería como algo nuevo, justamente tratando de elevar los estándares. Por lo menos así nos lo imaginamos, en materia de derechos humanos, en materia de capacidad, de eficacia. Es decir, los camellos dan camellitos, y la idea era que fuera algo distinto a lo que hemos visto, porque desconfiamos mucho de la policía. Y antes de irme a corte, les voy a dar una estampa. Si uno se mete a buscar imágenes de los carabineros, por ejemplo en Chile, o los carabinieri en Italia, o la guardia, digamos, en Francia, lo que vamos a encontrar es la gendarmería francesa, es que son individuos que no presumen armas, sí presumen uniforme militar, pero no presumen armas. Normalmente se les ve limpios, y solamente si se excede la fuerza de parte de los adversarios, de los enemigos, entonces sí van armados hasta los dientes, entonces vas a ver como si fueran SWATs. Bueno, ayer frente a mi casa pasó una Guardia Nacional armada hasta los dientes. Es que es el ejército. Entonces, déjenme irme a corte, claro. Allá voy. No te adelantes. O sea, hay algo como que no cambió en el uniforme. O sea, en realidad son militares, pues. Y esta parte que se pusieron una banda que dice Guardia Nacional. Voy a corte y regresamos a hablar de esta parte como más simbólica del cambio de instituciones.
pasando revista a 9 meses de una política de seguridad y justicia. Tengo conmigo a Alejandro Ope y a Hugo Concha. Muchísimas gracias por su, revisión acuciosa de cada uno de los ángulos. Les preguntaba esto que es, perdón, se los plantea en plano de ciudadano, a ras de suelo, ¿no? Es decir, salgo de mi casa y veo pasar tremendas camionetonas con gente armada hasta los dientes. Que por cierto, en la Ciudad de México no es tan común verlo. A ver, cuando uno está en Manzanillo, anda en el puerto de Veracruz, esto era muy común. Pero ahora en la ciudad. Y luego alcanzo a ver que es Guardia Nacional. Y yo me esperaba una Guardia Nacional, sí, hombre, con, código militar, militarizado, pero no con armamento y no con disfraces de militar. Me tiene un poco inquieto porque pues, estamos cambiando los códigos y los símbolos. Yo creo que, a ver, tú invocabas algunos ejemplos, ¿no?, de internacionales, ¿no?, y que fueron invocados también durante la discusión legislativa, ¿no? Con los carabineros chilenos o la Policía Nacional de Colombia. Son policías militarizadas, pero déjame ponerte, son policías que tienen formación, disciplina, organización militar. No son militares metidos a policías. Yo creo que ¿Cuál es la diferencia? A ver, déjame ponerte, para ser carabineros necesitas un año de academia. Aquí lo están sacando en 7 meses, 7 semanas, ¿no? Al vapor. Al vapor. Es decir, porque urge, ¿no? Es decir, o sea, la necesidad para empuja, por ejemplo, ser mando, y por ejemplo, la Guardia Civil o la Gendarmería francesa o los carabineros italianos, ahí hay una distinción que yo creo que es crucial. Esos cuerpos, digamos, de gendarmería, esos cuerpos intermedios, complementan pero no sustituyen a la policía. En Francia está la Gendarmería, pero está la Policía Nacional. En España está la Guardia Civil, pero está el Cuerpo Nacional de Policía. En Italia están los Carabineros, pero está la Policía de Stato. Es decir, estos son cuerpos que tienen fundamentalmente un rol de control territorial. Se les despliega sobre todo en zonas rurales y pequeñas poblaciones. Última instancia en el uso de la fuerza. Y digamos, no para las zonas urbanas, para la tarea más policíaca, por decirlo de alguna manera, están los cuerpos de policía. Y hay que, o sea, los números, digamos, son bastante reveladores. Y es revelador que el número cambie con tanta frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es la Guardia Nacional hoy son las mismas unidades de Policía Militar y Policía Naval que ya estaban desplegadas en el territorio. Se cambiaron la etiqueta. O sea, sí, son los mismos, déjame ponerlo así, son los mismos haciendo lo mismo en los mismos lugares, con el mismo liderazgo, el mismo equipamiento, la misma doctrina. Con una banda nueva en el brazo. Con un brazalete distinto, con un uniforme distinto. Pero podrían producir resultados distintos. Pues salvo que le atribuyas poderes mágicos al brazalete o al uniforme, en lo inmediato no, porque son los mismos. Sí, y hay otro punto que es importante. No hay una frontera bien delineada entre la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Permanente. Eso debe quedar claro. Es una suerte de continuo. Si bien la Guardia Nacional está ubicada administrativamente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el control real está en la Sedena. Por lo menos estos 5 años. Bueno, no sabemos, no, lo que pasa es que eso es otra parte, eso es el quinto transitorio, ¿no?, de la reforma constitucional, que permite que las Fuerzas Armadas de manera directa, no Guardia Nacional, de manera directa participen en tareas de seguridad pública. Estos 5 años porque en el momento en que el ejército se retire de las tareas de protección ciudadana, de protección civil, entonces la Guardia Nacional quedará ya, digamos, con vida propia y con cierta autonomía frente a la Fuerza Armada. Mi duda, Yo tengo mi duda sobre ¿Tú crees que en 2026 seguirá dependiendo de la Guardia Nacional del Ejército? Por supuesto. Toda la construcción institucional está hecha para que haya una relación simbiótica. A ver, déjame ponerlo así. El comandante es el general Rodríguez Bucio, que era un militar en activo hasta el mes pasado. Por diseño, en la ley, se establece que los coordinadores territoriales y los coordinadores estatales de la Guardia Nacional tienen que tener cierta antigüedad que los básicamente hace obligatorio que tengan una carrera militar. Las adquisiciones de equipo, etcétera, lo está haciendo la Sedena. Las transferencias de predios para la construcción de cuarteles no se están haciendo de los municipios a la Secretaría de Seguridad, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional. No me voy a quedar todo el programa en esta conversación, pero sí diría,
no había de dónde sacar la Guardia Nacional. Es decir, digo, crecer la Policía Federal era una simiente muy chiquita. Entonces yo todavía espero y quiero creer que esto es como un hibridaje, o sea, es un tránsito hacia donde se quiere ir. Y la verdad, ni tú ni yo sabemos qué va a pasar en 25. Quisiera compartir tu optimismo, pero no estoy muy... No. Yo creo la única desventaja que yo tengo es que tú entiendes más de esto que yo. Yo creo que en la reforma faltaron incentivos para verdaderamente crear ese cauce de salida que tú estás diciendo. La verdad es que quedó de manera muy ambigua, quedaron los mandos militares metidos, que si bien es cierto que está el transitorio que dice que en 5 años, pero en 5 años se revisa. No es la salida definitiva lo que estableció la reforma. Entonces yo también veo muy complicado, porque no está armado así el modelo, de que vayamos a tener ya un cuerpo que se va a poder deslindar, divorciar de las Fuerzas Armadas. Ahora, el tema de nos pasa un poco como en las conferencias del presidente, que se habla de seguridad, inmediatamente hablamos de la Guardia Nacional, ¿no? Como si fuera la varita mágica. Pero a ver, el presidente también advierte, con un discurso parecido a los anteriores, pero quizá con una intencionalidad más firme, por lo menos en materia de presupuesto, que hay una política, digamos, que acompaña a la política de seguridad, que es la política social. Entonces, una política de inclusión, una política de inversión, para que en las zonas, pues, de mayor violencia, sobre todo los más jóvenes, se disuadan de meterse a una maquinaria que les va a destrozar la vida a la familia, en fin. No quiero decir que esto va a convencer a los líderes del narcotráfico, pero sí es previsible que los muchachos de 14, 15, 16 años que empiezan siendo halconcitos y acaban siendo líderes de banda, puedan muy temprano decir, hijo, mejor me meto a estos otros programas del gobierno. Yo ahí me gustaría mucho escuchar su opinión sobre los programas sociales de pacificación que acompañarían al esfuerzo de la Guardia Nacional. Pues mira, primero, son programas de corte general, es decir, no son programas de prevención social de la violencia y la delincuencia como tal. La evidencia empírica, tanto en México como en el exterior, se sugiere que lo que tiende a funcionar para la prevención del delito son programas de corte más focalizado. Déjame tratar de explicar por qué. Mira, el grueso, hay que recordar que el grueso de los jóvenes desempleados, marginados, excluidos, con bajos niveles de instrucción, con bajas perspectivas, con pobres perspectivas laborales, no cometen delitos, mucho menos delitos violentos. Te tengo aquí. Sí. Ahí sí tengo datos. ¿Qué? La mitad y un poquito más de la población en prisión federal por delitos de crimen organizado son jóvenes de baja educación, que no tienen familia. De acuerdo, pero velo al revés. Es decir, es el universo, representan una minoría del universo de jóvenes. O sea, la cárcel no sería una muestra el grueso de los jóvenes no van a participar, es decir, déjame poner, sí, los que cometen delitos sí tienen ese perfil, pero los que tienen ese perfil, solo una minoría cometen delitos, y más delitos violentos. Yo creo que eso es un matiz que es importante. Entonces, eso significa que para fines de prevención del delito, buena parte de lo que gastes se desperdicia. Puede ser muy útil para otros fines. Puede ser muy útil para la inclusión social, puede ser muy útil para la inclusión laboral, puede ser muy útil incluso en términos simbólicos. Pero en términos de prevenir delitos, yo creo que va a ser una herramienta relativamente ineficaz. Lo que tiende a funcionar son lo que se conoce técnicamente como prevención terciaria. La prevención terciaria es aquella que va a subgrupos de población que ya entraron en conflicto con la ley. Por ejemplo, grupos de pandillas. Por ejemplo, programas de reinserción de reos. Reinserción social. Reinserción social de reos. Por ejemplo, programas de atención a usuarios intensivos de drogas. O sea, son subgrupos de población muy específicos que requieren una atención muy especializada por múltiples ángulos. Eso es lo que tiende a funcionar. Política focalizada. Política focalizada. A ver, el delito tiende a concentrarse en tiempo, espacio, perpetradores y víctimas, ¿no? Les voy a mover un poco el ángulo de la reflexión, Hugo, a algo que ya aquí hemos venido hablando, y es la región, no sé, porque otra vez, México son muchos Méxicos,
Y la verdad, el fantasma que destruye México se viene moviendo de una región a otra, dependiendo en qué época estamos, en qué año estamos, en qué mes estamos. Claramente traemos una fricción de sociedad muy severa en Michoacán y por lo tanto un indicador de homicidios alto. Estamos viendo Morelos, estamos viendo Veracruz y luego estados que no componen su dimensión violenta. Vemos Guerrero, Tamaulipas va y viene, Chihuahua vuelve a subir, pero no estamos otra vez. Tú no querías hablar de toda la población joven, ahora te diría, no te puedo hablar de todo el país. Y ahí se antoja una intervención quirúrgica. Y en ese sentido, la entrada del Estado, la entrada de los agentes del gobierno, incluso federal, a esas regiones, requiere hasta un marco legal que reconozca la circunstancia. Voy a empujar un poco más el argumento. Quizá requiere lo que se ha dicho, leyes de amnistía o leyes de justicia transicional que te permita intervenir en esos lugares donde nadie se quiere parar. Y esto no ha prosperado. O sea, es una iniciativa que la sociedad le ha presentado al presidente, pero no vemos al presidente la escucha. Incluso ahora que Ricardo Peralta se metió a la Huacana, le fue en feria y la secretaria Sánchez Cordero seguramente no se volverá a meter nunca. Les pregunto, ¿estos mecanismos de justicia especial tienen algún futuro? ¿Valdría la pena plantearlos? Sí, pero hace falta mucho trabajo, Ricardo. Yo creo, estuvimos en un grupo integrado para el diseño de la Fiscalía General, que a final de cuentas agarró su camino como toda iniciativa de ley. Esta fiscalía que se buscaba que fuera verdaderamente autónoma, distinta. Uno de los elementos que varios de los que participábamos en el grupo queríamos profundizar y que se desarrollara más era el de la inteligencia criminal. Yo creo que uno de los grandes ausentes también, no es que no exista, pero que también es de manera insuficiente, es verdaderas políticas que parten de unidades o estructuras que generen y hagan inteligencia criminal, que te permita precisamente focalizar fenómenos delictivos en las distintas partes del país y a partir de eso poder desarrollar las estrategias necesarias para combatirlos y o para prevenirlos y o para encauzarlos de otra manera. A partir de eso, esa es tu materia prima para poder llevar a cabo, es como el arranque, justamente procesos o proyectos de justicia transicional que abarquen todas estas cosas. Pero mientras sigamos pensando que todo, o hablando como si todo el crimen del país es igual, como si todos los grupos hacen lo mismo, y como entonces además la solución también pareciera ser la misma, pues la verdad es que estamos muy lejos. Y otra vez planteo la palabra que en estos temas me parece clave, insuficiente para poder hacerle frente a este monstruo gigantesco y muy complicado. Ahora, estas organizaciones criminales son muy inteligentes. O sea, son empresas que le han invertido mucho a tecnología, que le han invertido mucho. Y no solo eso, el crimen o los criminales son versátiles. Hacen lo que quieren cuando quieren y muy rápido. Los procesos legales son lentos. El Estado mexicano tiene inteligencia militar, tiene inteligencia naval. Tú conoces bien, tiene inteligencia que no sé si era muy inteligente, más bien si era tonta, pero la inteligencia del CISEN. Es decir, hoy eso está, digamos, también al servicio. Tú lo ves al servicio de esta batalla, de esta pacificación. Tú lo ves operando de manera coordinada, útil. Además, ahora que se acercan tanto Guardia Nacional, Ejército. Es difícil saber, digamos, desde fuera, ¿no? Qué tanto se está compartiendo información, qué tanto hay procesos de fusión de inteligencia, qué tanto se está integrando esa inteligencia en los propios procesos judiciales para que esto se convierta en evidencia. Solía estar muy desarticulado. Déjame por el problema de fondo nunca ha sido, o por lo menos no era la generación de inteligencia como tal. El problema era la integración de esa inteligencia en operaciones, por una parte, y mucho más importante, la judicialización de esa inteligencia. De llevarlo ante tribunales. Entonces yo creo que aquí... Por eso era clave en el tema de la fiscalía, para que fuera información al servicio de los procesos y procedimientos. Yo creo que sí se está perdiendo una oportunidad de oro de hacer una reforma democrática de los servicios de inteligencia. Déjame por entonces así. Fox se la perdió, ¿no? La traía de encima y nunca la batió. Fue una bola que dejó pasar. Todas las reformas en otros países que en esa materia tienen, digamos, tres componentes básicos, ¿no? Por una parte es delimitar los ámbitos de actuación. No todos para todo, ¿no? Los mandatos, por ejemplo, de los servicios de inteligencia civil tienen que ser muy estrechos, muy limitados,
muy acotados, sobre todo si son al interior del país. Segundo, tiene que haber una profesionalización de cuadros, tiene que haber un estatuto civil de carrera, etcétera. Y tercero, se tienen que fortalecer los controles internos y la supervisión externa sobre aparatos que por definición operan en la clandestinidad, ¿no? Operan en la secrecía. Entonces, eso tienes que fortalecer. Nada de eso está sucediendo. Al CISEN lo único que hicieron fue cambiarle de nombre y cambiar la adscripción administrativa, ¿no? La división... Bueno, nada de eso está sucediendo, pero tú al mismo tiempo dices, yo no sé qué está pasando dentro. Es decir, podría estar pasando sin que lo supiéramos. Bueno, es posible, ojalá, pero digamos, hasta donde yo he podido recopilar algo de información, no hay un proceso de reforma importante. Y además, déjame poner esto así. Y hay un datito más, perdón, que te interrumpa, Alejandro. Sí. Empezaríamos a ver operativos de adelanto, o sea, no solo reactivos a lo que está sucediendo. Y la verdad, tú ahorita ves el crimen, todo es reactivo. Pasa algo, a la Huacana, pasa algo y es cuando el Estado reacciona. Empezarías a ver actividades operativos antes de que cosas ocurrieran, ¿no? Perdón. Sí. Se nos va el tiempo y necesito ir por el último tramo. El presidente no solamente dijo que va a acabar con la inseguridad, dijo que va a acabar con la impunidad. Y a ver, la impunidad quiere decir que habrá castigo. A ver, eso quiere decir acabar con la impunidad. El día que haya castigo, la impunidad va a bajar. Son variables que se mueven inversamente, pues. Y desde esta perspectiva les traigo un caso. Gildardo López es un individuo que ha sido liberado porque la Procuraduría encabezada por Murillo Karam, ¿no? Y luego por Raúl Cervantes, porque Tomás Herón al frente de la IC, produjeron evidencia mayormente fabricada, que el juez no pudo utilizar para sancionar. Pero estarán de acuerdo que este es un caso que se produce en México diario por varias decenas. Si tenemos un sistema para imponer castigo que viene de las fiscalías y luego del aparato judicial que no cumple. En ese sentido pregunto si ven que en efecto el castigo vaya a subir para que la impunidad baje por la vía de las políticas de criminalidad. Yo creo que no, yo creo que cuando decimos que el modelo no funciona es el modelo de raíz, o sea, tienes que encontrar algo distinto a lo que tenemos, porque siempre estamos apostando a que el estándar es el estándar judicial para poder procesar las acusaciones mal hechas de una fiscalía que no es suficiente y que no sabe investigar bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir insistiendo en lo mismo, en capacitar cuando no tenemos ni los recursos ni el tiempo necesarios para esa enorme capacitación que haría falta para poder llegar a eso? Pues mejor vamos pensando a lo mejor en que tienes que cambiar el estándar, ¿no? Y tener de alguna forma, no sé, jueces más cercanos, más proactivos. Es un tema muy complicado, Ricardo, pero que a todas luces no está funcionando. Ahora, lo que sucede mientras tengamos este modelo, pues ni modo, yo creo que vamos en el camino correcto. Si no hay evidencias, así te parezca, y subrayo la palabra, que el hombre que están soltando es un criminal, pues lo tienes que soltar. Así funciona el modelo es contraprueba y hay presunción de inocencia. El juez hizo su trabajo. El juez está haciendo su trabajo, una vez más. A ver, yo creo que si pensamos en la impunidad en genérico nos perdemos, es un océano. No hay ningún país que tenga impunidad cero, déjame ponerlo así. A ver, la cifra negra en Canadá es 70%, 70% de los delitos en Canadá no se denuncian. En el Reino Unido es como 60-70%, es decir, y delito no denunciado es delito impune, por definición. Yo creo que tenemos que concentrarnos en impunidades específicas. ¿Cuáles serían para ti las más homicidio. importantes? El homicidio me parece a mí absolutamente crucial. Mira, o sea, ahí no pasas. Está permitido mentir, pero no está permitido matar. O sea, no puedes matar. O sea, en países desarrollados, entre 60 y 90% de los homicidios se resuelven. En México no pasamos del 12%, ¿no? Y esos, digamos, son datos un poco... De cada 100 homicidios, 12 solamente en el mejor de los casos. Y porque lo agarraron infragante, supongo. Digo, hay en algunos casos donde sí se investiga, no muchos. Y de hecho, si se llega a la sentencia, eso es nada más que lo detengan. Ya si considera sentencia condenatoria, el porcentaje baja considerablemente. Entonces, ¿dónde deberíamos de fijar? A ver, ahí deberíamos de... No hay una coordinación nacional antihomicidio, hay una coordinación nacional antisecuestro, por ejemplo, ¿no? No hay una política específica de reducción del homicidio. Ahí podríamos poner el ojo. Segundo, podríamos facilitar la denuncia. Una de las fuentes centrales de impunidad
es la disuasión de la denuncia. Podríamos facilitarla. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que las policías reciban denuncias. Si a ti te asaltan en Nueva York, en Madrid, en París, etc., no vas con la fiscalía. Vas y presentas tu denuncia con la policía y te toma 10 minutos, ¿no? Eso ya es posible en nuestro marco jurídico. Bueno, y se ha venido implementando a nivel local de manera exitosa en algunos lugares. El caso de Morelia, por ejemplo, es notable. El caso de Escobedo en Nuevo León, el caso de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. O sea, donde si el policía recibe la denuncia, de pronto te brincan las denuncias. Eso es algo que se podría hacer relativamente rápido. Pues voy a conclusiones con una última pregunta. Criticar es bastante más fácil que hacer. Sin duda. ¿Qué hacemos para apoyar? ¿Qué nos toca? Y les pido un poco de los medios, ustedes desde la academia, desde la consulta. ¿Qué hacemos para echar el hombro, para arrimar el hombro en esto? La pregunta, pues mira, una de bote pronto que se me viene a la cabeza es: tenemos que estar informando ampliamente, denunciando, promoviendo que la gente denuncie todo tipo de violencia. Yo miraría mucho más. Estoy de acuerdo con lo que decía el homicidio, pero es que estamos cayendo a veces unos niveles de violencia cotidiana, así como vi el tema de justicia cotidiana, de violencia cotidiana por todos lados, en las calles, en los centros de trabajo, es una en población las escuelas, que denuncia, que está al pendiente, que empezar a ser muy tajante con el tema de eso. No. Alguna vez creo que algo ha sucedido con el tema, por ejemplo, de los niños, ¿no? Que la cultura hace unos años permitía el castigo físico a los niños. Y eso ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho. Pero ustedes lo hacen todo el tiempo, denunciar. Eso ya ustedes dos ya cumplen con esa palomita. ¿Qué más? A ver, yo te diría, por ejemplo, tenemos que empezar a construir otras métricas para evaluar lo que funciona y lo que no funciona. Desde los medios, desde la sociedad civil, muchos caemos en el garlito de medir a la autoridad por el número de carpetas de investigación que se abren. Si se abren más carpetas de investigación, malo. Si se abren menos, bueno. Eso genera todo tipo de incentivos perversos en la propia autoridad. Genera el incentivo a disuadir la denuncia, a suprimir la denuncia, incluso a maquillar las cifras, como acaba de suceder en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Eso podríamos empezar por ejemplo, podríamos empezar a utilizar más encuestas de victimización como una métrica para medir. Podríamos empezar a usar más la confianza en las autoridades como métrica. Mejora y amplía lugares para recibir denuncias. Eso podría ser. Fue un lujo, la verdad, para la audiencia de 97.7 Grupo Radio Centro tenerles aquí el día de hoy. Me voy con más claridad y por lo tanto más preocupado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a corte. De vuelta vamos a hablar de la exposición, de la gráfica, de la caricatura que durante 100 años ha estado en la prensa mexicana, una exposición que estará presente en el Instituto de México en los Estados Unidos, concretamente en Washington. Vamos a hablar con Agustín Sánchez, el curador, 100 años de la caricatura en el periódico El Universal. Del 1 al 15 de septiembre. Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
estamos de vuelta y le comentaba a usted en la introducción una exposición interesante en Washington, auspiciada por diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores y el periódico El Universal. Se inaugurará el día de mañana. México y los Estados Unidos, sobre todo cómo hemos visto a ese país y a esos vecinos en la caricatura mexicana. Tengo a Agustín Sánchez, curador de esta exposición. Él es investigador y justamente se va a escoger los mejores cartones, las mejores caricaturas que el día de mañana se estarán presentando a manera de inauguración allá en Washington. Agustín Sánchez, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, igualmente gusto saludarte aquí, terminando ya los últimos toques de la muestra. Me quedó padrísima, estoy muy contento porque pues siempre hacer un trabajo de este tipo en un mundo donde cada día la censura parece que nos va tragando a la libertad de expresión, me parece muy importante estimular que se vea la caricatura, que la caricatura es finalmente crítica, ¿no? Es disidencia, es oposición. Entonces, estoy contento además de aquí del centro del poder en el mundo, bueno, que pongamos esta exposición que nos muestre el trabajo que han hecho nuestros grandiosos, geniales caricaturistas mexicanos. El Museo de la Caricatura, el periódico El Universal, la MEXI, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Mexicano de Cultura allá en Washington son los socios de esta exposición. Y bueno, son 100 años de caricatura. Dime cuántos cartones son, cuánta caricatura hay. Mira, son 70 piezas, de las cuales 64 son originales. Es muy difícil, te cuento rápido, los caricaturistas jamás guardaron sus archivos. Son muy pocos los autores que resguardaron su obra, muchos terminaron en la basura, literalmente, muchos perdidos. Entonces, el Museo de la Caricatura, a través de David Carrillo, que fue muchos años colaborador del Universal y que falleció hace poco, empezó a guardar cartones y los donó al Museo de la Caricatura, que bueno, él fundó el museo. Y entonces al hacer esta muestra, yo busqué justamente que tuviésemos el mayor número de cartones originales, porque bueno, habría que dar esta visión. Y también, a su vez, modificar un poco la curaduría que había hecho, porque esta muestra se ha presentado tanto en Alcalá de Henares como en la Embajada de México en Madrid el año pasado, y es parte del libro que yo hice hace un par de años de cine de caricatura del Universal. Entonces, esta tiene una visión de esa índole donde se va a poder ver, por un lado, el tío Sam visto por los caricaturistas mexicanos, los presidentes norteamericanos también vistos por los caricaturistas mexicanos, y para relajar esto, un homenaje a la historieta mexicana, que es la gran invasión benigna, la única gran invasión benigna que podríamos aceptar, que es de la historieta, porque la caricatura llega de Francia y de Inglaterra a México, pero la historieta llega de Estados Unidos. Hay un homenaje a los personajes de historieta mexicanos. Tú sabes, norteamericana, el periódico El Universal en los años 20 convoca a sendos concursos de caricatura y de historieta para promover la creación de los autores mexicanos, y empiezan a trabajar en función de eso y se hacen, bueno, es el preámbulo de lo que en los años 30 será el boom de la época de oro de la historieta mexicana. Entonces, la historieta norteamericana es muy importante en México y está aquí presente junto con los primeros cartones del periódico, el primero que es fundamental para nuestra historia, no solo de la caricatura, sino de México, pues son los personajes, los candidatos a diputados de lo que va a ser el Congreso Constituyente de 1917. Es decir, podríamos llamar los padres de la patria, los que crearon la Constitución que aún nos rige, son la primera caricatura que hace el Universal. Entre otros está Félix Palavicini, que fue el primer director y fundador del Universal, que fue diputado también constituyente. Y el último, una gama de grandes caricaturistas que han pasado por el Universal. Casi el 90% de ellos, de los caricaturistas mexicanos, han pasado por las páginas del Universal, como Rius, David Carrillo, Cid, Palomo, y sin Audifred, Adrián Bernal, sin mencionar a los dos últimos grandes que tuvimos ahí, bueno, tuvimos por Rogelio Naranjo, que murió hace un par de años, y
que sigue vivo afortunadamente, Helio Flores, que es sin duda uno de los más importantes caricaturistas del mundo. El propio Rius alguna vez dijo que debería estar entre los 10 más grandes caricaturistas del mundo. Ahora, la promesa de esta exposición es presentar a los Estados Unidos como han sido vistos por la caricatura mexicana. Me quedan pocos minutos, pero me encantaría preguntarle al curador, ¿y cómo hemos visto a lo largo de los años al tío Sam, que ahora ya no llamamos tío Sam, por cierto? Ya no veo caricaturista alguno que haga esa caricatura. Pues fíjate que justo sí hay muchísimos. De hecho, uno de los más jóvenes del periódico hace unas semanas, Galindo, publicó un cartón justo con el tío Sam. Y sí, yo creo que sí hay. O sea, pues bueno, pues lo hemos visto como es, como una cuestión permanente de agresión y de agandalle, digamos, por decirle una palabra para realizar todo esto. Y lo mismo con muchos de los presidentes, ¿no? Hay unas historias interesantes. Bueno, Trump, él, sin duda es uno de los fenómenos hoy en día que todo... se han hecho 3 libros ahora sobre compilaciones que ha hecho un caricaturista universal, y 3 tomos de caricaturas, y en España hicieron como otros 2 tomos. Es decir, Trump es recordar a mucha gente en su público, y tú también el Fidel Velázquez de otra época, que todo uno cuando tenía el tema tomaba Fidel Velázquez, y ese es el sentido que se le ha visto, ¿no? Como una crítica al tío Sam. No creo que no se puede ver de otra manera, ¿no? Difícilmente, siempre digo que nosotros somos los buenos y ellos los vecinos, y ahí está relajado, retratado en esas caricaturas donde se está criticando pues el armamentismo, la violencia, todo. ¿No? Entonces, tengo una última pregunta. La supremacía blanca y este fundamentalismo que vemos en todo el mundo, digamos, de distintas identidades, pues se ha envilecido y se ha encanijado, voy a utilizar esa palabra, contra algunos caricaturistas y algunos cartonistas. Y hay una preocupación de los cartonistas justamente por reaccionar a estos totalitarismos con su crítica a través de la gráfica. ¿Está ese tema ahí? Digamos, yo lo supongo que no es nada que tenga que ver con El Paso y es muy pronto, pero sí te pregunto si esta beta editorial está dentro de tu curaduría. No lo está, pero justamente cuando me invitaron a hacer, que fue hace muy poco tiempo a hacer esto, y he estado mencionando la gran importancia de que esté la caricatura, aunque no es ese tema en particular, creo que en estos momentos el mundo necesita romper con la censura, ¿no? Romper con este aplastamiento del humor. Hoy todo lo políticamente correcto es lo que quiere la gente y hay que romperlo. Hay que romperlo en México, en el mundo, en Estados Unidos. Yo creo que no podemos continuar con una política de control de medios, sino la libertad es esencial del ser humano. La libertad, la discrepancia, la crítica, la visión de ruptura, creo que nos hace falta a todos, a todo el mundo. Y en este caso, el hecho de que esta exposición se promueva aquí en el centro del poder político del mundo, o uno de los centros más importantes del mundo, me parece vital. Y si bien ese tema en sentido estricto no lo está, pues sí está presente a lo largo de estas críticas que hacen estos grandes caricaturistas. Muy bien, pues no sabes cuánto te agradezco, Agustín Sánchez, por esta exposición. Se antoja verla un día en México. Ojalá y pronto este circuito continúe. Por lo pronto, que la gocen allá en Washington, y qué bien que sea el cartón mexicano el que esté haciendo presencia en esta exposición 100 años de caricatura en El Universal. Así es, ojalá pronto estemos en México. Te digo, esto ya ha estado en España, ahora está acá, y bueno, ojalá lo veamos por allá muy pronto. Muy bien, pues nos vamos a corte. Gracias, Agustín. Muchas gracias a ti. Nos vamos a corte y, como comentaba, tendremos a Katia de Artigues con nosotros, periodista, colega, muy querida. Hablaremos de la política de discapacidad, justamente en esta evaluación de los 9 meses de gobierno del presidente López Obrador. La visión de Katia como periodista, pero también como activista de los derechos de las personas con discapacidad, se nos vuelve clave. Vamos a corte.
Estamos de vuelta a 97.7. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos en las plataformas, gracias por seguirnos en YouTube, en el canal de Grupo Radio Centro, en Facebook, Ricardo Rafael en Radio Centro, y también en Twitter, @RR en Radio Centro. Y bueno, lo anunciado, es la verdad un festín tenerte hoy, Katy Ortiguez. Qué bueno que nos acompañes. Ay, me encanta estar contigo siempre. Muchas gracias por invitar. Pues a madrinas. Esa palabra no existe, pero es muy bonita. Sí, Entregas bueno, sí. madrinazgo a este programa con tu presencia. Y Katia, bueno, siempre es importante hablar contigo como colega periodista, pero sobre todo como alguien que ha estado al pendiente, pues de uno de los grupos vulnerables que menos atención, si me permites, históricamente ha merecido, que es personas con discapacidad. Yo te quiero preguntar, en esta evaluación que estamos haciendo los 9 meses de gobierno, ¿cómo has visto tú la política de atención a las personas con discapacidad? ¿Qué te esperas? ¿Qué corregirías? ¿Qué tantas menciones hubo en el informe sobre el tema? Todo eso quieres que te conteste. Pues a ver, mira, vamos ¿cómo lo despacio. veo? Pues, unifocal, centrado en becas, en transferencias económicas, básicamente. En el discurso, por ejemplo, de Palacio Nacional se mencionó en 2 ocasiones a las personas con discapacidad, con un número de becas que no sabemos a bien a quiénes se les están entregando, con qué discapacidad. Como sabes, no hay padrones. Hay muchas preguntas al respecto, incluso también de las cifras, porque el propio presidente, un día antes de su informe en Palacio Nacional, sacó un spot diciendo que ya habían llegado a la meta de 1 millón de personas con discapacidad con transferencias económicas, con estas becas. En el discurso dijo que eran 790,000, en el informe entregado al Congreso eran 690,000, al parecer por cortes distintos, pero lo cierto es que hasta donde sabemos, o como presidencia, yo hablé con Jesús Cantú y le dije, pues confírmame cuál es la cifra, ¿no? La cifra oficial son 790,000 y se está apostando a 1 millón. Después de que se acabe esto es cuando se ha postergado todo lo demás. La segunda mención en el discurso fue al gran papel que han hecho los atletas para panamericanos, que rompieron récord histórico de medallas, quedamos en el 3er lugar del medallero y que se les va a apoyar con la misma cantidad que a los atletas convencionales, es decir, sin discapacidad. Y esas fueron las únicas 2 menciones, se acabó. Tenemos un pendiente grave, que es que había ya, producto de una lucha histórica de generaciones, Ricardo, no un instituto, sino un consejo para la inclusión de personas con discapacidad, creado por ley, en una ley, la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que este sexenio pues no ha sido nombrado el titular, o la titular, punto, no hay titular. No solamente no hay titular, sino al desaparecer las direcciones generales adjuntas, pues no tiene cabeza. Y no tiene cabeza y no puede tomar ninguna decisión, porque toda decisión que tome es ilegal por sus propios estatutos, porque no hay nadie en la dirección general. Es una cosa muy barroca. Yo diría, quizá otra palabra, están, me parece, matando por inanición a esta institución. Se anunció en la ONU en junio que se iba a transformar el CONADIS para crear un sistema de atención a la discapacidad al estilo de infancia, pero se ha quedado en esa declaración nada más porque pues no hay una iniciativa, no hay absolutamente nada. Yo acabo de hablar hace 2 semanas para una entrevista en el portal que tengo junto con Bárbara Anderson de Periodismo sobre Discapacidad, yo también, con Marta Delgado, que es la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que se encarga pues de derechos humanos y sabe de la responsabilidad que contrajo México al firmar una convención que además los mexicanos propusimos al mundo gracias a Gilberto Rincón Gallardo, a quien conociste perfecto. Y pues no estamos cumpliendo esa obligación y no hay nada. O sea, se dijo en la ONU que se iba a hacer este sistema, pero pues no hay nada aún, y Marta Delgado fue muy clara al decir tenemos que buscar un campeón dentro del gobierno que quiera tener el tema de la discapacidad, y construir en base a eso, porque hay un programa de derechos humanos en marcha, organizado por Alejandro Encinas, que no contempla a las personas con discapacidad. Déjame ir despacio. El presidente se ha referido con desconfianza a estas burocracias que chupan dinero. Varias veces señaló a CONADIS como esta instancia que chupaba mucho dinero. Creo que en realidad chupaba 52 millones al año. Así si no es, me él equivoco. dijo que 600 y eran 50 y tantos. O sea, no más y que ahora eso. son 30 y tantos. Y que eso le resta recursos al beneficiario último, la beneficiaria última, que es la persona con discapacidad. Sí. Y por lo tanto empezó a plantear cómo quitar esos intermediarios para llegar directamente con los apoyos a la gente. Yo quisiera ahí que reaccionaras, porque
Conadis ha sido botín, hay que decirlo también, de También. grupos políticos distintos, incluso hasta grupos partidarios distintos, que es increíble que los partidos se disputaran eso, es decir, había una disputa de ver quién era el campeón, pero casi como para hacer clientelismo, y eso pudo haber dañado la reputación de Conadis al punto donde hoy el presidente le tiene desconfianza. Sí. Que sí, que no, cómo limpiar esa paja para quedarnos con lo bueno de esa política previa y quitar lo malo. Bueno, el chiste es ver qué creamos, si es algo nuevo, perfecto, pero que cumpla con el objetivo, que es que haya políticas públicas transversales e interseccionales. Palabra dominguera exacto, que ¿qué quiere quiere decir que las personas con discapacidad deben ser vistas en todos los lados, en absolutamente todos, en seguridad, en violencia, en educación, en trabajo e interseccional, que una persona con discapacidad no es solamente una persona con discapacidad, es una mujer, puede ser una niña indígena con discapacidad, que no está siendo atendida por el sistema educativo nacional, que la mandan a distintas ventanillas, es decir, que están en todos lados y que son de diferentes personas. Yo creo que hemos aprendido como sociedad muy bien ya, que tenemos que ver toda política pública con ojos de perspectiva de género y etaria, pero creo que también la tenemos que ver con ojos de discapacidad. Y entonces, bueno, hay que ver cómo lo hacemos. Pues podría haber muchos planteamientos en la mesa. Históricamente las personas con discapacidad y sus organizaciones quieren un instituto, porque si las mujeres tienen un instituto y los indígenas tienen un instituto, ellos Los quieren su migrantes tienen un instituto. instituto. Todo el mundo tiene su instituto, ellos quieren su instituto. No sé, mira, yo pienso que tiene que ser algo que funcione muy bien, que tenga poder de interlocución a muy alto nivel, ¿no? Ya lo hemos intentado de distintas formas. ¿Te acuerdas que con Fox había una oficina adjunta a la presidencia? Con un presidente de este tamaño, o sea, con esta fuerza unipersonal casi, pues quizá una oficina adjunta a la presidencia como la del béisbol, me conformo. De ese tamaño, con esos recursos. Oye, si va a impulsar, el chiste es aquí convencer al presidente de que impulse políticas públicas más allá que las becas. Pusiste como ejemplo el CIPINA, que es este sistema justamente de infancia, que no tiene mucho dinero, pero sí habla con los gobernadores, sí habla con las instancias que en los gobiernos estatales Así se es. tiene para personas con Y discapacidad. los baja a nivel municipal Habla a también. los municipios, y entonces eso va permitiendo que este gigante, este elefante al que se refiere el presidente, que se mueve Traumático. difícil, ¿no? Empiece a coordinarse mejor, tenga motricidad fina en las políticas de apoyo a la discapacidad. No creo que el problema sea encontrar a alguien. Yo ya encontré, mira, aquí tengo una persona frente a mí. No sé si ya quieres dejar el no, periodismo muchas para hacer gracias. eso, pero No. creo que hay, en efecto, quien. La pregunta es si al presidente le importa, si a la Secretaría de Gobernación le importa, si a la Secretaría de Desarrollo Social le importa. Es decir, ¿dónde estás ¿O cómo encontrando hacemos que una les escucha? importe? Pero a ver, dentro del gobierno, ¿dónde hay una escucha a estos planteamientos? ¿Con quién? Ya mencionaste a Marta Delgado, pero no creo que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le estamos cargando mucho ahora a esa Secretaría de las Tareas. Sí. ¿A qué otra escucha le dedicarías este mensaje? Pues a gobernación. Yo creo que si tienen bajo su paraguas todo el tema de derechos humanos, pues debería estar bajo ese paraguas. Ahora, también comprendo, porque lo he platicado con Alejandro Encinas, con Olga Sánchez Cordero, pues bueno, también la carga de trabajo en este gobierno pues es brutal. Y estamos ante una emergencia de derechos humanos. Y Ricardo Bucio, que es un personaje al que yo admiro, respeto y quiero mucho, y Es del el cual he secretario aprendido ejecutivo del mucho. CIPINA, del Sistema de CIPINA. Infancia. Una vez me contó como metáfora que me parece que es muy real. Dice, cuando tú quieres hablar de derechos de infancia o de personas con discapacidad en una situación de crisis de derechos humanos, es como querer hablar con un doctor que está en una sala de emergencias, ¿no? Entonces, Alejandro Encinas es el doctor en la sala de emergencias y Olga Sánchez Cordero, que están enfrentando desaparecidos, inmigración, donde hay desaparecidos inmigrantes con discapacidad también, por cierto, ¿no? Y tú les estás hablando de algo parecido a la importancia de promover la estimulación temprana en la infancia, ¿no? O de la atención temprana cuando pues alguien está entrando desangrándose. Pues sí, pero son derechos humanos. Y por no atender estas violaciones cotidianas a los derechos humanos, Ricardo, pues están dejando de estudiar, están dejando de trabajar en un futuro, están dejando de ser atendidos y están siendo una carga para sus familias cuando no deberían ser millones de personas. Que además ni siquiera sabemos cuántas personas con discapacidad hay en México. Fíjate, ese grado de invisibilidad estamos. No sabemos bien a ver cuántos son. Calculamos que son
15 millones, de 10 a 15 millones. La cifra oficial del último censo son 7.1, ya actualizados son 8 punto y tantos, pero todos sabemos que son más. Y que además va a haber más. Población que esa, ¿eh? Claro, y cada vez va a haber más, porque todos vamos hacia la discapacidad al vivir cada vez más años. Entonces es algo que nos conviene atacar ahorita, dejar de construir edificios inaccesibles ahorita, tanto físicos como de políticas públicas y de todo, porque nos va a salir más caro como país y como sociedad. Ahora, Katia, por el otro lado, sí traes pues un desprestigio importante a la acción privada filantrópica de cara a la discapacidad. Y te voy a meter al caldero que arde. O sea, el Teletón, por ejemplo, como espacio publicitario, le dedicó pues, muchos años a la colecta de recursos justamente para atender a personas con discapacidad. Luego nos enteramos que mucho de ese dinero en realidad era dinero público que se entregaba al Teletón para que el Teletón con los CRIPS pudiera atender a las personas a la rehabilitación. Ahora ha quedado estigmatizado ese modelo, es decir, la idea de que sea el gobierno el que le entregue a un intermediario, pues mejor que el gobierno se haga cargo, y lo cual hace que este tipo de andamiajes, la palabra es chocante, pero arreglos que se tenían con el sector privado, con la filantropía, pues hoy tampoco vayan a apoyar. Me encantaría tu reacción, o sea, el Teletón como mecanismo en vías de desuso, si me atrevo a decir. Pues yo no creo que esté en vías de desuso. Fíjate que Fernando Landeros es de los pocos cabezas de organizaciones de la sociedad civil que ya ha tenido 2 reuniones con el presidente. Y están platicando acerca de la posibilidad de que las tarjetas de bienestar sean utilizadas en los centros. Pero te detengo ahí. ¿A ti el modelo Teletón te deja tranquila? ¿Te parece que hay que apoyarlo? ¿Tú lo apoyarías? No, a mí me gustaría mucha más responsabilidad de Estado. ¿Qué no te gusta del modelo Teletón? No me gusta, ha cambiado mucho, debo reconocer una cosa, Teletón sí se ha transformado un poco en el sentido de cómo empezó, que era un discurso pues muy apelando a la caridad, muy apelando al drama, muy apelando a todo eso de los que las personas con discapacidad y sus familias nos queremos distanciar, ¿no? Queremos hablar de ciudadanos con derechos, ¿no? De posibilidades. Y no mostrar la pierna del niño, no mostrar la tristeza de la familia, no mostrar... A Lucerito llorando, sí, ¿no? Claro, diciendo, sí. Por favor, dame La Rosa dinero. De Guadalupe en versión discapacidad. Exacto, pues. Eso no me gusta nada. No y ahí el Teletón se ha distanciado. Se ha distanciado, por ejemplo, ahorita participaron de manera muy activa en un informe sombra que se va a presentar la próxima semana, de una serie de revisiones que hace la sociedad civil sobre la actuación del Estado. Creo que en ese sentido se ha cambiado. Sin embargo... El financiamiento, a ver, el sector rico de este país, ¿no? Es muy distinto al sector rico de otros países, que en efecto invierte en este tipo de organizaciones. O sea, resulta que esto no tiene poco de privado y mucho de público. La canasta se la pasaban a los gobernadores. Y ay de ti, gobernador, si no le metías dinero a Teletón porque te caía, te llovía por el otro lado. A ver, ¿en eso se ha cambiado? O sea, ¿hay posibilidad de que dinero del sector privado entre para el apoyo a personas con discapacidad? Pues yo espero que sí, que creamos la conciencia más. Por ejemplo, está la iniciativa de Éntrale, del Consejo Mexicano de Negocios, que apoya la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, la capacitación al interior de las empresas de las deducciones fiscales que ya existen, no sé qué, pero se topan con pared porque hay pocas oportunidades educativas y poca movilidad y accesibilidad, ¿no? Yo creo que estamos ante una segregación realmente enorme en este país hacia personas con discapacidad, que hemos invisibilizado muchísimo, ya no lo vemos. Necesitaremos el apoyo de todos, pero con la rectoría del Estado, pero un Estado que no vea a las personas con discapacidad, pues como te estaba diciendo que antes veía el Teletón, ¿no? Sí me parece que el discurso oficial con respecto a personas con discapacidad, pues es esto, un poco mucho el asistencialismo. Condescendiente. Y nada más, o sea... Infantilizador. En el Plan Nacional de Desarrollo que escribió el presidente de su puño y letra, como todos sabemos, se menciona a las personas con discapacidad en 2 cosas: acceso al deporte y becas. Y educación y trabajo y movilidad, y el combate a la violencia que contra las mujeres que viven más, las mujeres con discapacidad, o las mujeres con discapacidad que adquieren que adquieren discapacidad por vivir violencia. En fin, la verdad es que es un tema que nos debe importar a todos, y sí veo una posición pues tristemente asistencialista en un gobierno de izquierda
que creo que... Y que está contra el asistencialismo, según las propias palabras del presidente, ¿no? A ver, muchas de las políticas a las que tú haces referencia, no todas, pero muchas son de ámbito local. Es decir, equipamiento en inmuebles, ¿no? Sí. Equipamiento urbano, ¿no? Sí, rampas, rampas, en fin. Semáforos. De hecho, pues, la política educativa buena parte se lleva en los estados, También. la política de salud se sigue llevando en los estados. Y yo desde esta experiencia tuya en la Ciudad de México, como legisladora, estuviste en la constituyente de la Ciudad de México, te pregunto cómo estás viendo al gobierno de la ciudad. Es decir, tuviste planteamientos, creo que la Constitución de la Ciudad de México es muy de avanzada, gracias a ti, en materia de discapacidad, y yo te pregunto ahora que les toca ejecutar al nuevo gobierno, ¿cumple las expectativas de la Constitución? ¿Hay algo que reclamarle al gobierno de Claudia Sheinbaum en o de reconocerle como logro? Pues mira, creo que nos estamos quedando todavía muy cortos. Sí, gracias por el reconocimiento. Fue un trabajo en equipo en realidad, de organizaciones de personas con discapacidad, de mi compañía de fórmula, Camerina Robles, etcétera. Pero sí está en todos lados, desde los principios hasta las calles, a la obligación de las alcaldías, a todo. Nos hace falta muchísimo invertir todavía en accesibilidad. Se acaba de anunciar, creo que 19 unidades de RTP accesible que ya se arrodillan, etcétera. Pero pues tú, una persona con discapacidad... Si se arrodillan, tú puedes subir la silla de ruedas. Exacto, si se inclinan, pues se arrodillan, se puede subir la silla de ruedas, tiene señalización en braille, tiene un lugar para un perro guía si eres una persona ciega y necesitas un perro de asistencia, que no es una mascota, en fin. No desapareció a nivel local aquí en la Ciudad de México el Instituto para la Atención de Personas con Discapacidad. Se tardaron mucho en nombrarlo, sí, se tardaron mucho en nombrar a la titular Ruth López, pero es una persona con discapacidad. A mí eso me gusta. Creo que además quien debe encabezar las políticas idealmente debería ser una persona con discapacidad, ¿no? O muy cercana a la discapacidad, pero idealmente con discapacidad. Sensible frente al tema por experiencia propia. Pues sí, creo que ayuda mucho, ¿no? Y la representación de las personas con discapacidad en muchos lugares, pues me gustaría ver más legisladores con discapacidad, me gustaría ver a algún secretario de Estado con discapacidad, o sea, aquí en la Ciudad de México sí está la titular del INDEPEDI, que ahora le cambiaron el nombre, pero todo el mundo lo conocemos como INDEPEDI en realidad. Me gustaría ver más opciones de páginas web accesibles, por ejemplo. Me gustaría ver que todos los discursos, hasta en cosas simbólicas, ¿no? Que cualquier discurso, aún en internet o spot de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, siempre estuviera acompañada de lengua de señas mexicana, etcétera, ¿no? Ya que estás en este tema de los deseos, ahora déjame poner el mío. Okay. Es desde el aula donde tú enseñas la inclusión. Y si tú no eres capaz de incluir a las personas con discapacidad, no eres capaz de incluir a nadie en el aula. O sea, en realidad ese es el principio. Sí. UNESCO ha jugado mucho en esa dirección. ¿Has hablado con Esteban Moctezuma? O sea, tu relación con la Secretaría de Educación Pública y la nueva escuela mexicana incorpora el principio de inclusión y personas con discapacidad, niños con discapacidad, niñas en ese... Sí, en el tercero constitucional. Ese sí es un gran avance. Es un gran avance que se logró además, pues yo también, que es la organización que tengo junto con Bárbara Anderson y Agustín de Pavia, que es un abogado con parálisis cerebral, ¿no? 2 periodistas y un abogado. Nos juntamos junto con CONAPRED, junto con CIPINA, Mexicanos Primero y Transversal, abogamos por mejorar el dictamen del tercero constitucional, que ya dice hoy que la educación tiene que ser inclusiva en todos los niveles. Ahora hay que ver cómo se aterriza. Porque todos los días en este país, en un aula, en una ventanilla, se violan la Constitución y los tratados internacionales. Entonces hay que ver cómo se aterriza. Se mandató ya vía un transitorio en el tercero constitucional, que fue una propuesta nuestra, hacer una estrategia nacional de inclusión. Y la Secretaría de Educación Pública, y sí que he platicado con Esteban Moctezuma. No, ¿Esteban Moctezuma no puede ser el campeón de este tema? Pues en educación sí, pero en todo lo demás... Tú lo verías en salud, en desarrollo, hablando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que las carreteras y los puertos sean accesibles y los aeropuertos. ¿Le habla el presidente al oído con el tema? Yo creo que sí, debería ser alguien así. Tenemos que convencer al presidente, Ricardo. Pues te agradezco mucho por esta revisión que haces. Esta es una de las políticas principales, porque si aquí no se hacen bien las cosas, quiere decir que en muchos otros lados no se están haciendo bien. Y se hace más flexible todo, y entonces más fácil incorporar a cualquier otra persona con una situación de diversidad, que somos pues la mayoría de esta población mexicana y de cualquier
Gracias otra vez Gracias a ti. por el madrinazgo. ¿Puedo hacer una invitación? La que quieras. Este es tu Que espacio. se suscriban a Yo También, que nos vean. Tenemos una página de web digital, tenemos una publicación semanal, yotambién.mx. Tenemos un boletín o newsletter y se pueden suscribir también por WhatsApp mandándonos un mensaje. Y con eso te enteras de todas las noticias que están ocurriendo, de las políticas, del análisis, la crítica. Sí, tenemos columnistas La con causa. discapacidad, tenemos sí, tratamos de hacer un buen resumen semanal y aspiramos a crecer más. Y si quiero apoyar la causa, También tenemos, por supuesto, pueden donar desde 10 pesos. Tenemos una cuenta abierta en una plataforma que se llama Donadora, y reciben un informe mensual de cómo estamos gastando el dinero, etcétera. Y si quieren donar más, pues contáctenos y pues vamos. formidable, Katia. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos de vuelta. Tengo temas de coyuntura, los reporteros de la redacción, contándonos lo más relevante del día. No se vaya, regresamos.
vuelta, 97.7, soy Ricardo Rafael, le agradezco muchísimo su atención, que nos siga. Las plataformas son muchas y desde luego la frecuencia radioeléctrica le saluda en su tradición y también en su futuro. Le doy la bienvenida a Gaspar Vela, es nuestro reportero, nos va a contar pues más o menos qué trae el menú de la conmemoración de la independencia en esta cuarta transformación. Varios anuncios se hicieron esta mañana. Zoe Robledo de un lado, Alejandra Frausto, el propio presidente, advirtiendo que esta será una conmemoración distinta. Gaspar, ¿en qué se parece, en qué se distancia el próximo 15 y 16 de septiembre? ¿Cómo está, Ricardo? Te saludo con mucho gusto. Pues se intentará hacer una conmemoración distinta a la de años anteriores. El domingo 15 de septiembre se llevará a cabo el Festival Culturas Vivas de México en el Zócalo capitalino, Ricardo, con la participación de cerca de 1,000 artistas de las 32 entidades del país. Esto previo al grito de independencia que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el balcón de Palacio Nacional. Como tú lo mencionas, Ricardo, esta mañana el director general del IMSS, Zoe Robledo, dio a conocer que el festival iniciará a las 4 de la tarde con la representación del estado de Quintana Roo y terminará cerca de las 9:30 o 10 de la noche con la intervención de los artistas de Guanajuato. Por cierto, hoy el orden de la participación de los estados se determinó al azar mediante papeles que fueron sacados en la conferencia de prensa matutina de una tómbola por 2 niños gritones de la Lotería Nacional. Robledo Aburto detalló que el primer mandatario dará el grito a las 11 de la noche. Eso no cambia, Ricardo. Lo que sí cambia es que después se llevará a cabo un concierto de la banda del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, mientras que Eugenia León y la banda Limón cerrarán la verbena popular. Vamos a escuchar parte de lo que comentó esta mañana Zoe Robledo. Se determinó que la fiesta, la importancia esté en el Zócalo, esté afuera. El grito se dará de manera popular con el presidente y la presencia del cuerpo diplomático efectivamente y de integrantes del gabinete y además invitados será solamente en una convivio, digamos, en el patio central. No es una cena, no es un banquete, simplemente son aguas, no, porque son aguas frescas, vitroleros de sabores varios y nada más. Es algo que estamos privilegiando lo que ocurre afuera. La fiesta es hacia afuera. Esto será el 15, ya para el 16 de septiembre, Ricardo, se llevará a cabo el desfile cívico-militar, marcharán elementos de las Fuerzas Armadas y ahora también elementos de la Guardia Nacional, así como cuerpos civiles de seguridad de países como Argentina, Chile, España, Italia, Portugal y Polonia. Gerardo Villamil detalló en esta conferencia, el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, señaló que la cadena nacional será de 9:30 a las 11:30 de la noche. En ese lapso, Ricardo, se transmitirá un documental de la independencia de México, esta es otra de las novedades, y posteriormente la ceremonia del grito. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó que el 15 de septiembre también se realizará otro festival a la 1 de la tarde en el Centro Cultural Los Pinos. Detalló que para este show estaba contratado, Ricardo, el cantante Celso Piña, quien falleció el pasado 21 de agosto, por lo que se hará un homenaje a su trayectoria. Frausto Guerrero, respecto a los precios, Ricardo agregó que el alojamiento y las comidas de los artistas que estarán en el Zócalo costará al erario 3 millones de pesos, mientras que el Festival de los Pinos 700,000 pesos. Zoe Robledo reconoció que desconoce la cifra total del gasto de los festejos del 15 de septiembre, pero prometió que esta se va a transparentar lo más pronto posible. Ricardo, parte de lo que se informó el día de hoy en la conferencia de Palacio Nacional. Me muero de ganas de jugarte una travesura, Gaspar. A ver. La quiniela, a ver. Los presidentes tienen la prerrogativa de dar el grito mencionando a sus héroes patrios favoritos. Y normalmente ahí se marca la personalidad y la ideología. A ver, te enredo. ¿Quiénes serán los héroes patrios convocados por el presidente desde la campana de Palacio Nacional? Pues está muy fácil, ¿no? A ver. Este está muy fácil. Será Hidalgo, obviamente. ¿A quién más le ponemos? De la independencia de México, ¿a quién le pondrías por ahí? No sé si Juárez lo va a citar porque a veces lo permiten. Si va a poner a alguna mujer, no sé, a doña Josefa Ortiz de Domínguez se lo merece.
¿Quién más? Fíjate, no la menciona mucho, no la ha mencionado mucho a Josefa, pero podría ser. Juárez, pues también me parece que sí. Hidalgo, por otra parte. Morelos, por supuesto. Morelos también es otro de los que menciona constantemente. ¿Quién más? Pues mira, ahí es donde vale la pena centrar la atención, porque eso, insisto, refleja un poco qué le importa y qué no de esa primera transformación, de la segunda, de la tercera, en fin. Te agradezco muchísimo, Gaspar, pues nos hablamos el 17, ¿no? Para ver quién quedó. A ver qué tal se pone. Van a brindar, decía Zoe Robledo, van a brindar con aguas frescas dentro de Palacio Nacional. Agua de chía. Agua de chía, platicamos después el 17, Ricardo, a ver qué tal se puso la fiesta ahí en Palacio Nacional. Ándele, pues. Muchísimas gracias, Gaspar. Paso ahora a entregarle la voz a Edgar Mendoza, reportero. Nos tiene el relato de este encontronazo que se está teniendo en la Ciudad de México entre el Frente Amplio de Transportistas y la autoridad, sobre todo la Secretaría de Movilidad, por cambios en la legislación, entre otras cosas, por la obligatoriedad de utilizar GPS de parte de los taxistas, pero no es el único motivo del pleito. Edgar, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué dices, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues fíjate, ya que hablaba Gaspar y lo que decías de la fiesta, vaya fiesta la que armaron hoy los transportistas de la Fuerza Amplia de Transportistas, el llamado FAT, que se manifestaron hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, pues finalmente logrando desquiciar tanto al norte, al sur, al oriente y al poniente de la capital de la República Mexicana. Uno de los principales temas que ha causado esa molestia es precisamente las medidas tomadas por la Secretaría de Movilidad, esto para implementar mejoras tecnológicas a la seguridad en los propios usuarios. Estas medidas, de acuerdo a la Secretaría de Movilidad, bueno, pues busca por un lado mediciones para cuantificar el tráfico en las rutas, así como el uso de la tarjeta única de pago, situación que no aceptan las distintas rutas que operan en la capital de la República Mexicana. Por la mañana platicábamos con José Luis Tenorio, él es el líder del FAT, y en este sentido, bueno, pues nos explicaba el malestar. Ellos consideran que, bueno, pues esto trae ahí una trama pues un tanto amañada. Vamos a escucharlo. Sí, el porqué de la tecnología es que es todo un esquema que preparó la Secretaría de Movilidad y Claudia Sheinbaum para poder tener control sobre el acceso sobre los recursos que generamos en la prestación de nuestro servicio. Esa es la realidad y el fondo de todo esto. Está queriendo manejarse que la seguridad, que con los contadores, que la tarjeta de prepago, pero realmente el objetivo de esta administración es desposeernos de los recursos que nosotros generamos en la prestación de nuestro servicio. Bueno, pues este es el argumento que en este caso José Luis Tenorio ha manifestado. De hecho, bueno, Andrés Layuz, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, además de Rosa Isela Rodríguez, secretaria del Gobierno de la Ciudad de México, en este momento están reunidos en el edificio de Gobierno Central, en donde, bueno, pues están tratando de llegar a un acuerdo. Y es que lo que parecía, Ricardo, ser pues una manifestación muy grande que ya había desquiciado a la propia Ciudad de México, parecía que terminaba por ahí después del mediodía. Sin embargo, hubo un acercamiento por parte de pues también otro personaje del propio sistema de movilidad de la Ciudad de México para decirles, a ver, vamos a dialogar. Sin embargo, los transportistas lo que piden es un diálogo directo con la señora Sheinbaum, quien por lo pronto ella, bueno, pues se encontraba todavía hace unos minutos al sur de la Ciudad de México entregando pues un edificio reconstruido, por lo cual, bueno, no se podía y ante ello, pues simplemente Rosa Isela Rodríguez se hacía cargo del tema. Se está, bueno, pues todavía a la espera de ver qué es lo que sucede, pero lo cierto es que el gremio de los transportistas, que reúne alrededor de 40 empresas y 7 operadores que se mueven con los temas de los circuitos de vialidad en la Ciudad de México, pues esperan algo positivo y ver qué es lo que pasa. Ahí está el tema ideológico. Unos dicen, bueno, pues la Secretaría
de Movilidad estaría estableciendo los GPS, el tema de lo de las tarjetas, el pago único, pero ellos no lo quieren. No sé, a mí en lo personal no me parece muy desquiciado el tema, pero los intereses creo son mayores, ¿no? Muchísimas gracias, Edgar. Pues cerramos este reporte y pasamos al análisis justamente del mismo caso. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, buenas tardes. Tengo conmigo, como cada 15 días, a Jonathan Betancourt, justamente hablando del tema de movilidad. Y bueno, hay varios asuntos hoy, entre ellos se están cumpliendo 50 años del metro, Jonathan, pero en realidad, déjenme arrancar con lo primero. La Secretaría de Movilidad no se está entendiendo con taxistas, no se está entendiendo con transportistas, se están bloqueando. Si te pidiera la nuez del conflicto, ¿dónde la pones? ¿Es el GPS? ¿Son las normas de verificación? ¿Es el diálogo? ¿Están en época de chantaje? ¿Es una autoridad que no escucha? A ver, ¿dónde está el problema? Tienes razón en lo que dices. Creo que le ha costado trabajo al titular de la Secretaría de Movilidad, a Andrés Layú, entenderse, conectar con las clientelas del transporte. Ricardo, no son sencillas las clientelas del transporte. No es sencillo acordar con un gremio que históricamente se ha visto sin control alguno, sin supervisión alguna. A mí, francamente, no, tú sabes muy bien que nosotros hemos estado de cerca de Corredor Insurgentes S.A., particularmente de su presidente Jesús Padilla en términos de comunicación. No creo que haya manera de que en esta ciudad y en este país el transporte y la movilidad funcionen de mejor forma si no se da claridad sobre la institucionalidad del transporte, sobre hacer esto más serio, sobre tenemos pésimas noticias sobre la seguridad pública al interior del transporte público. Necesitamos, sí, sin duda, lograr espacios y un transporte que sea más serio. Ahora, de ahí a que los puntos de negociación por parte de la autoridad han sido débiles, pues que ni duda me cabe. A ver, tú señalas a Andrés Layú como un secretario que no ha podido entrar en conversación con su sector. ¿No ha podido o recibió la instrucción de no entrar en contacto? Pues eso es difícil de adivinar. Yo sé que durante el periodo de transición, quienes estaban al frente, digamos, de los temas de movilidad, le hace Florencia Serranía, la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Andrés Layú, tenían resistencia a encontrarse con los líderes del transporte desde entonces. No era muy de su interés, no era de su interés eso, no era de su interés encontrarse o dialogar con los oferentes de nuevas tecnologías de la movilidad como los de los scooters. Entonces me parece que hoy nos podemos estar enfrentando ante una realidad. El diálogo se dio tardío y no se está dando en los mejores términos y, por supuesto, habrá que entender, como decía el reportero, si los intereses de también el sector del transporte pues no coincide con el orden que se necesita para una mejora de movilidad de la ciudad. Ahora, eso rebota en Claudia Sheinbaum, que al tema le sabe, pues tú hablabas de la línea 1, claro. La línea de Insurgentes, pues es su proyecto, claro. O sea, ella lo echó a andar, digamos, correcto. Eso le sabe. Acaba de anunciar, por cierto, que la tarifa del transporte se queda como está. Sí. Me hago la pregunta si como está propuesto o como estaba antes de que se propusiera. Pero yo creo que como antes de que se propusiera. Dice justamente este colega Jesús Padilla, no podemos tener transporte de primera y tarifa de quinta. Y eso es verdad. Pero si tienes ingresos de sexta, sí. Es importantísimo. Y por eso Claudia Sheinbaum ha dicho una y otra vez, tenemos un transporte a la altura de lo que el usuario puede pagar. Pues sí, pero lo que pasa es que sería muy impopular. O sea, yo justamente era de lo que quería platicar también contigo respecto al metro, que tiene su punto en la tarifa, ¿no? Pero en el término de transporte, necesitamos políticas públicas más progre que nos permitan a ti y a mí, que vivimos a lo mejor a 1 kilómetro de un metro, pagan muchísimo más de lo que paga una persona que vive en San Juanico, que camina 1 kilómetro para llegar a la primera combi y luego toma un metro Indios Verdes y luego transborda en Juárez, ¿no? Todo eso tiene que modificar porque el asunto de la movilidad tiene que ver profundamente con los recursos. Recursos y recursos. Déjame moverme al tema de lo que ellos llaman medidas de mayor seguridad. Pues en efecto hay algunas compañías que hoy te ofrecen servicio de transporte, no diría taxi, pero asemejado al taxi, que pues te permiten saber dónde estás, a dónde vas, a tu familia incluso monitorearte, lo cual te da cierto nivel de seguridad. Sí. Ahora se le está pidiendo a todos los taxistas que utilicen el GPS y los trae molestos porque hay que comprar esa máquina, claro. En fin, porque hay que ponerla, hay que usarle su teléfono. Es una de las principales protestas. Qué sorpresa me da,
que no quieran usar GPS, debe costar mucho dinero poner un GPS en el coche. A mí me llama la atención porque yo creo que una de las desventajas que sufría el gremio de los taxistas al principio de estas decisiones fue esa, la tecnología que ofrecían este tipo de empresas que mencionaste, que entre otras, pues conllevaba un asunto de seguridad de primera, y entonces la gente empezó a optar por ellas, y aún así seguimos viendo casos terribles de inseguridad en estas aplicaciones. Entonces, perdón, pero por supuesto que es importante que estas medidas se comiencen a dar en una ciudad que todavía no logra garantizar la seguridad pública. El asunto de la movilidad sustentable más importante es la seguridad física y la seguridad pública de las personas a bordo de un transporte. Ahora, la capacidad de chantaje es enorme de estos grupos. A ver, déjame ponerte un ejemplo. Digamos, que ofrecen el servicio de limpia en la ciudad. En realidad es un sindicato el que lo ofrece, no es una dependencia. Un día entramos en materia. Un día me decían, no hombre, nosotros las ganamos todas con el gobierno de la ciudad. Porque si un día se mete con nosotros, llevamos todos los camiones de basura, abrimos la compuerta y ya ganamos el zócalo de basura. Y ningún gobernante se puede permitir esa fotografía. Pues más o menos es lo que puede hacer el grupo de transporte. Mira, pararon hoy la ciudad. Su poder de chantaje es muy grande, por eso nadie ha podido contra ellos. Es mejor corromperse con ellos que arreglarlo. ¿No será que Claudia Sheinbaum y Andrés Layú están arrojados al imposible? Yo creo que existe la posibilidad de negociar. O sea, yo creo que en México tenemos ejemplos no muy exitosos, la verdad hay que decirlo. Ha costado trabajo la negociación, ha costado trabajo en Chihuahua, ha costado trabajo en Puebla, ha costado trabajo en otras ciudades de México. Hay unas que funcionan mejor, como León, por ejemplo, que tiene una tarifa alta y funciona, como Acabús, que tiene una tarifa alta y más o menos funciona. Me parece que la autoridad tiene que hacer una apuesta por la mejora de la movilidad, y pasa necesariamente por la negociación con los transportistas, y pasa necesariamente aproximarte a empresarios del transporte que entiendan que esto, así como va, no puede seguir funcionando. 50 años del metro, ¿qué aprendimos? ¿Qué sabemos? ¿Para dónde vamos? 50 años del metro, cuando hablamos, y no sabes qué molesto resulta en estos temas, que cuando se trata de poner dinero para la movilidad de los pobres, es gasto. Y cuando se trata de poner dinero para la movilidad de quienes tienen auto, es inversión. Entonces, estos segundos pisos faraónicos, estas grandes obras, esas son inversiones. Lo demás son gasto. Lo que se necesita, Ricardo, son algunas decisiones en materia de política pública que pueden hacer, y una es esa. El metro está subsidiado más o menos un 70%. En esta ciudad, entendiendo que el metro tiene que mejorar en mantenimiento, en flota y en expansión de su red, en el servicio y en seguridad. Hay algunos temas que quedan pendientes según un plan al 2020, que no van a ocurrir. O sea, quedan pendientes varias líneas, ¿no? Queda pendiente la seguridad, queda pendiente el mantenimiento. Hay 101 trenes que no funcionan, y sin embargo, la jefa de gobierno anunció una inversión importante para 2019 solo sobre el metro, y 2,000 millones de pesos sobre estos trenes que no están funcionando ahora. Tenemos que esperar. Yo creo que puede funcionar. Hay políticas públicas, por ejemplo, de las autoridades metropolitanas de Nueva York. ¿Qué deciden? Bueno, señores, si tú accedes, y eso lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, si tú accedes al centro de Manhattan, si vas de Central Park al sur de Manhattan, vas a pagar en un vehículo privado, en un vehículo normal, $10 de impuesto. Si vas en una camioneta, 25. Y aquí en México lo que hemos decidido es abrogar la tenencia, y lo que hemos decidido es que todos vamos a pagar igual por el metro. No hay dinero que alcance para que con lo que recauda el metro como sistema pueda funcionar. Tiene que salir el dinero de otros espacios de recaudación para poder subsidiar esto. Si nosotros tuviéramos, cobramos al usuario, hay que cobrárselo al usuario de la camioneta. Y algunos usuarios del metro. Ricardo, tú y yo deberíamos de pagar lo que no pagamos del metro, porque tú y yo tenemos más posibilidades de hacerlo. En Bogotá ocurre. El International Transport Forum de la OCDE ha propuesto en varias ocasiones retomar algunas políticas como la que ocurre en Bogotá. La señora que vive cerca del metro de la calle tal paga menos, y tú y yo pagaríamos más, y está bien, porque a nosotros nos cuesta menos desplazarnos, porque no nos gastamos el 25% de nuestros ingresos en llegar todo aquí a Radio Centro. Tarifas diferenciadas. Tarifas diferenciadas es una que se llama subsidios focalizados. Tú y yo tendríamos que pagar más plata, ¿no? Pues bueno, tendríamos que seguir abordando el tema de la movilidad, y yo creo que la autoridad y los transportistas nos van a dar materia. Te agradezco muchísimo, sí, Jonathan, por Gracias esta a ti. Conversación. Nos estamos yendo ya. Muchísimas gracias. Hoy no me dio tiempo de leer las muchas comunicaciones que tuvimos, pero les doy los nombres. Gracias a Beatriz Vázquez, a Marco Antonio Ruiz, a Miguel Hernández, gracias a Rodolfo Ruiz, gracias a Ricardo Gómez por sus comentarios. Los atendemos, los escuchamos y los estaremos reproduciendo aquí en esta semana. El día de mañana, miércoles, excepcionalmente, estará mi compañero Alejandro
Páez, estará también Ixchel Cisneros a cargo de la emisión. Estoy con ustedes de vuelta jueves y viernes. Nos despedimos. Tengo una comunicación de última hora. El Congreso de Veracruz determinó separar de manera temporal del cargo al fiscal Jorge Winkler Ortiz. Cuitláhuac García se salió con la suya. Nuevo fiscal, próximo al gobernador. Era imposible resolver los problemas de Veracruz con un pleito tan grande entre el fiscal, un fiscal nombrado por el gobernador anterior, y Cuitláhuac García. Ojalá, ahora sí, García se va a tener que hacer cargo por entero del problema, ahora que nombrará él al fiscal. Tema para seguir analizando, mañana 3 de la tarde. Aquí estaremos presentes y yo de vuelta el jueves con usted.